La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días tengan todos los colegas presentes en la mañana de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrole, hoy en alianza con el capítulo pediátrico de la Sociedad Venezolana de Oncología, vamos a presentarles el webinar denominado Presentación de casos clínicos de retinoblastoma. Para presentarles esta actividad, vamos a dejarlos en la amable compañía de nuestra moderadora en la mañana de hoy, la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología y presidente de su capítulo pediátrico. A partir de ahora, y como un amable recordatorio, les pedimos por favor mantener apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento, toda vez el mismo estará siendo grabado y una vez finalizado compartido por los canales de YouTube de Laboratorios Leti. Por favor, recuerden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más, agradecidos por su presencia acá en la mañana de hoy. Con ustedes, doctora Emilia Mora, los micrófonos son suyos. Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta actividad de retinoblastoma. Hoy finalizamos todo lo pertinente a retinoblastoma con la presentación de casos clínicos encargados el Instituto Oncológico Luis Racetti, la doctora Nilda Rojas, quien es su jefe de servicio, coordinó todo este evento para la parte de la discusión de casos clínicos. Okay. La doctora Nilda Rojas de Morao es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en puericultura y pediatría del Hospital Vargas y hizo oncología pediátrica en el Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti, donde es jefe del servicio de oncología pediátrica. En este servicio actualmente tenemos que está constituido por 10 especialistas que son adjuntos, egresados también del mismo centro, adjunto de oncología pediátrica, y hay un residente en formación. Para esta discusión de casos tenemos también la colaboración de la doctora Livia Romero, quien también trabaja en ese centro como oftalmólogo o oncólogo, y también tenemos la colaboración de la doctora Orellana, quien nos colaboró con la parte de anatomía patológica de estos casos clínicos. En primer lugar, vamos entonces a tener a la doctora Francis Espósito, quien nos va a dar una parte teórica sobre lo que es el tratamiento del retinoblastoma en esa institución. Con ustedes, la doctora Francis Espósito. Un segundito, doctora, ya le consigo la presentación de la doctora Espósito. No se preocupe. Ya consigo, un segundito.
Listo. Yo tengo también la presentación. Ok, Listo, bien, doctora. perfecto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ok, gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sin problema. Sí, sin problema. Perfectamente, doctora. Ok, muchas gracias. Buen día a todos. Es un gusto para nosotros como el Hospital Oncológico Luis Racetti, el Servicio de Pediatría Oncológica, compartir el día de hoy y hablar de un tema tan importante para nosotros como es el retinoblastoma. Pues mi nombre es la doctora Francis Espósito, soy adjunto del servicio, formada en este hospital también como pediatra oncóloga y formada como pediatra y puericultor en el Hospital Militar Carlos Albero. Vamos a hablar primero algunas cosas que todos ya conocemos, pero que debemos recordar cuando hablamos de retinoblastoma, sobre todo en los 3 casos que vamos a ver en particular que forman parte de nuestro servicio. Pero una de las cosas que ya sabemos que el retinoblastoma es un tumor intraocular más frecuente en niños, que representa entre el 1 a 3% de los tumores sólidos en la infancia, que tiene una incidencia aproximada de un caso en 15.000 de recién nacidos vivos a nivel mundial. Los últimos estudios que se han realizado tanto en Latinoamérica como en el mundo es más o menos entre 16.000 y 18.000, pero a la final es un promedio de unos 15.000, un caso en 15.000 recién nacidos vivos, perdón. El diagnóstico es aproximadamente a nivel mundial de 8.000 niños cada año se diagnostican con retinoblastoma y se estima que la sobrevida llega más o menos a un 95% en países de desarrollo ya desarrollados, pero eso cambia más o menos a un 30% a nivel global cuando entramos todos aquellos países que no estamos en desarrollo o no estamos en vías de desarrollo, cambia ya ahí a una sobrevida de pasar de 95% a un 30%. Ok. El retinoblastoma afecta a niños de edades comprendidas en mayor frecuencia desde 0 a 4 años, perdón, y tiene una afectación aproximada de un 60% de compromiso unilateral y un 40% de compromiso bilateral. Es importante también destacar esto, que sabemos que el retinoblastoma hay una mutación, una delección del gen RB1 localizado en el cromosoma 13 con la banda 13q14. Y es muy importante porque en los últimos descubrimientos que se ha hecho en el tratamiento del retinoblastoma, esto es fundamental. El retinoblastoma, para culminar esta parte de introducción, es bien importante mencionar, ya que estamos hablando de nosotros como servicio, pero también la parte fundamental en nuestro equipo es la parte de oftalmología. En 1992 se crea el servicio de oftalmología en el Hospital Francisco Antonio Risque, que es el Centro de Oftalmología Oncológica, primero en su género en nuestro país. Fue fundado por los doctores, la doctora Imelda Pifano, el doctor Cordero Moreno y el doctor Rubín, y este centro primario que se hizo en 1992 está dirigido por la doctora Alegría de Tota, con el aval de los Estados Unidos, el aval de los doctores Elson y Abrason, de donde fue formada la doctora Alegría. Esto, por supuesto, continúa en día con una unidad que fue fundada en el 2011, que está a cargo de la doctora Lidia Romero, que está justo aquí al lado en nuestro mismo servicio. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas que manejamos en el servicio de oncología pediátrica. Estas estadísticas van a ir en nuestro servicio desde el 2007 hasta el 2020.
Tenemos un total de pacientes diagnosticados con retinoblastoma, unos 76 pacientes, de los cuales 40 pacientes son del sexo femenino y 36 pacientes son del sexo masculino, con edades comprendidas entre los 0 a 2 años en su mayoría, con 55 pacientes representando un 72%, pacientes entre 2 a 6 años, 17 pacientes, y los mayores de 6 años, pues son pocos pacientes, fueron 4 pacientes, entre ellos una paciente de 10 años. Antecedentes familiares que tenían esos pacientes que fueron diagnosticados en ese tiempo, 10 pacientes, representando un 13% de la población. Otra de las cosas de las estadísticas, aquellos pacientes que fueron diagnosticados como unilaterales fueron 48 pacientes y los bilaterales fueron 28 pacientes. Fíjense que va con las estadísticas a nivel mundial de un 63% unilaterales y un 36% bilaterales. Los pacientes promedios que recibimos con diagnóstico de retinoblastoma en nuestro servicio fueron aproximadamente o alrededor de 6 pacientes, porque representa un 5.85%, y los pacientes enucleados fueron 28 pacientes, representando un 36.84%. De esos pacientes enucleados, los estadios reportados en su mayoría fueron estadios 1 y estadios 2. Los estadios 1 fueron 20 pacientes y los estadios 2 fueron 8 pacientes. Tuvimos 4 pacientes con recaída, representando un 5.2%, y 8 pacientes fallecidos, representando un 10.5%. De estos pacientes fallecidos, muchos de estos pacientes tenían antecedentes también familiares de retinoblastoma. Hay dos cosas que les quiero colocar aquí, pero que vamos a hablar más adelante también en el tratamiento y en el protocolo que nosotros manejamos en el servicio. Dos clasificaciones que son fundamentales. Voy con la primera, que es la clasificación pronóstica de la preservación de la visión. Esa clasificación es la primera que nosotros recibimos cuando un paciente es evaluado por la doctora Romero. La doctora Romero evalúa a un paciente que tiene una sospecha diagnóstica de retinoblastoma, que ha sido referida a ella, y la doctora lo evalúa y lo clasifica dentro de esta clasificación por grupos, donde tenemos desde el grupo A hasta el grupo E, y cada uno de los grupos tiene un factor de riesgo que va desde un muy bajo riesgo hasta un muy alto riesgo. Esta clasificación es fundamental para nosotros porque es la clasificación por la cual iniciamos tratamiento en el paciente con diagnóstico de retinoblastoma, y la tenemos muy bien en cuenta para el seguimiento y el pronóstico de ese paciente, sea un paciente con retinoblastoma unilateral o bilateral. Pásale siguiente, por favor. La otra clasificación súper importante que nosotros trabajamos, por supuesto, que ¿me puedes pasar la de atrás, por favor? La anterior. Gracias. La otra clasificación súper importante que nosotros tomamos en cuenta es la clasificación anatomopatológica. La clasificación de Gradowski y Abramson, que nos dice los estadios de ese ojo que es enucleado. Esos estadios nos va a permitir clasificar al paciente según el protocolo y el tratamiento que ese paciente va a recibir. Entonces tenemos unos grupos, primero previo al paciente ser enucleado, y luego vamos a tener unos estadios cuando el paciente es, en el caso de que el paciente sea nucleado. La siguiente, por favor. ¿Ya? Gracias. Vamos a hablar ahora del tratamiento de retinoblastoma en general. Voy a darle algunas generalidades que nosotros tenemos muy en cuenta cuando tratamos a nuestros pacientes con retinoblastoma. La idea no es decir el tratamiento por completo ni paso por paso, si vamos a verlo paso por paso en el protocolo que nosotros utilizamos, pero en general algunas consideraciones que nosotros siempre tenemos en cuenta y que forman parte del seguimiento y del tratamiento, y por supuesto del pronóstico del paciente con retinoblastoma. Entonces vamos a hablar en general de todos los tratamientos que conocemos de retinoblastoma
retinoblastoma, algunos ya lo hemos visto, vimos la semana pasada con el doctor Landel, muy interesante su charla, pero vamos a hablar de lo que nosotros es todo ese abanico de cosas con que contamos para tratar el retinoblastoma. Primero, lo que vamos a hablar es la quimiorreducción o la neoadyuvancia. Segundo, las terapias locales que existen para tratar retinoblastoma, la enucleación, que es parte del tratamiento de retinoblastoma, el uso de la radioterapia externa, la quimioterapia adyuvante, que también forma parte de los protocolos o del protocolo que nosotros usamos. También el uso de la quimioterapia intraarterial, que la vimos la semana pasada, que nosotros tendríamos dos líneas para esa quimioterapia intraarterial, que sería primero como una terapia primaria o manejo de primera línea, que serían los retinoblastomas unilaterales, y los retinoblastomas unilaterales serían los grupos, los unilaterales serían los grupos B, C y D, y los bilaterales los grupos D. Y también se considera la intraarterial como una terapia secundaria o de segunda línea para aquellos tumores que son recurrentes o con siembras vítreas o ambos casos, o aquellos tumores que tienen resistencia a la quimioterapia o hay persistencia tumoral y persistencia de las siembras vítreas o ambos incluso. Siguiente, por favor. Ok, otro de los tratamientos del retinoblastoma sería el uso de la quimioterapia intravítrea, que se usa en tratamiento de siembras vítreas y de elección de segunda línea en casos de recaída. Y lo último que se está manejando, que algunos tuvimos la oportunidad de ver un Zoom o una charla que tuvimos online con el doctor Chantada, donde se estaba hablando del nuevo protocolo del GALO, el GALO 2. También el doctor Chantada tuvo la oportunidad de tener una reunión sobre lo último que es la inactivación del RB1 a través de un adenovirus. Entonces es un adenovirus oncolítico, y el adenovirus simplemente lo que trata es bloquear la interacción del MDM2 y MDMX a través del PEN53 y simular una apoptosis produciendo muerte celular de las células o a una disrupción de la función del RB1, de la vía del RB1. ¿Ok? Eso es parte de las últimas terapias que se están tratando. Siguiente, por favor. Ok, voy a decir primero algunas de esas consideraciones que tenemos en cuenta al momento de tratar. Vamos a enfrentar aquí la quimiorreducción y la quimioterapia adyuvante, dos de nuestros caballitos de batalla todos los días con los retinoblastomas. La quimiorreducción es esa quimioterapia que damos como neoadyuvancia de ese paciente que es diagnosticado, visto por la doctora Romero, que es colocado en un grupo según el riesgo, que va a ir de muy bajo riesgo hasta muy alto riesgo, desde el grupo A hasta el grupo E. Ese paciente va a una quimiorreducción. ¿Cuáles son esos factores que nosotros vamos a ver de inicio, bien importante para el seguimiento de ese paciente? ¿Qué esperamos nosotros de esa quimiorreducción? Vamos a tener factores como la edad del paciente, el tamaño tumoral, la localización del tumor, qué grupo de riesgo, dónde está colocado ese paciente de acuerdo el riesgo que tiene, la disminución, si hay disminución o no del tamaño tumoral, y la respuesta que puede tener ese paciente, o mejor dicho, ese tumor, a recibir quimiorreducción junto con tratamiento local. Por otra parte, ya tenemos la quimioterapia adyuvante, que es aquellos pacientes que recibieron quimiorreducción, algunos van a enucleación, otros no, ya lo vamos a ver más adelante, que van a requerir quimioterapia adyuvante. ¿Quiénes requieren quimioterapia adyuvante? Que está clasificado según en los estudios que ahí están mencionados, aquellos pacientes que tienen invasión en la recesión marginal del nervio óptico. Se utiliza, por supuesto, también como consolidación para evitar progresión y, por supuesto, la prevención de recaídas. Se establecieron algunos en los estudios que se han hecho durante todo este tiempo, algunos están ahí colocados en las referencias, sobre quién no requiere quimioterapia adyuvante: aquellos pacientes que tienen enfermedad intrarretinal y que tienen invasión del nervio óptico, pero solo invasión retrolaminar, y aquellos pacientes que tienen mínima invasión de coroides.
Por supuesto que esto va a depender del estadio reportado en el caso de que haya una enucleación. Siguiente, por favor. Ok, otra de las cosas que tomamos muy en cuenta es estos parámetros fueron colocados en un grupo internacional de retinoblastoma que se realizó fue publicado en el 2009 por la revista Los Archivos de Pathology Lab Medicine en el 2009 y fue una guía que hicieron un grupo que reunieron de varios países, entre esos el doctor Chantáez, entre esos el doctor Rodríguez Galindo, donde hicieron una guía para la evaluación de los factores pronósticos de riesgo de pacientes enucleados. O sea, cosas que debemos tener en cuenta y siempre mirar con lupa en un paciente que es enucleado en la parte tan valiosa como es la anatomía patológica. Y tenemos que verlo siempre con lupa para estar muy pendiente de la evolución que tenga ese paciente y cómo está respondiendo ese paciente a la quimioterapia y qué vamos a esperar de ese comportamiento tumoral en ese paciente. Entonces son factores como la invasión coroidea, que significa antiomasiva, la invasión focal coroidea, las siembras que existan que en ese paciente, si el tumor verdadero, cuando hay invasión compuesta de un tumor sólido, de tumores usualmente que espujan e infiltran los bordes, y la invasión del nervio óptico, si es prelaminar, laminar o retrolaminar. Y todo lo que allí viene explicado, pero esos son factores que siempre debemos estar muy pendientes al momento de ser un paciente nucleado, recibir la anatomía patológica y tomar decisiones en base al protocolo en conjunto con oftalmología y por supuesto con el valioso reporte de anatomía patológica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Otro de los factores que tomamos en cuenta que también entran dentro de estos factores pronósticos son los factores predictores de alto riesgo para metástasis, recaída, progresión, que puede estar dentro de la evaluación de un paciente con retinoblastoma. Entonces siempre estamos muy al pendientes de las siembras de la cámara anterior, la infiltración del iris, la infiltración del cuerpo ciliar, la infiltración, si hay infiltración no masiva de coroide, si hay invasión de la lámina criosa por parte del nervio óptico por parte del tumor, la invasión retrolaminar del nervio óptico, la invasión de la línea de corte del nervio óptico, que es bien importante y siempre estamos muy al pendiente del reporte de anatomía patológica, la infiltración de la esclera y la extensión extraescleral. Fíjense que todos estos son factores histológicos, factores que vamos a buscar cuando tenemos una biopsia de una nucleación, de un retinoblastoma. Los otros criterios de respuesta a la quimioterapia, esto lo tenemos siempre que tomar en cuenta cómo va evolucionando ese paciente a medida que se va evaluando y recibiendo su tratamiento. Si hay reacción de líquido surrectiniano, si hay regresión de las siembras vítreas, si hay cambio en el aspecto tumoral, atrofia o calcificaciones y si hay reducción del tamaño tumoral. Por supuesto, toda esta información nos la va a dar la primordial y principal y muy importante evaluación oftalmológica. ¿Qué buscamos nosotros como grupo? Todos trabajar en conjunto, tan importante que es tener un equipo multidisciplinario en el retinoblastoma. Preservar la vida del paciente mediante un tratamiento multidisciplinario adecuado, por supuesto, la posibilidad de conservar visión, que siempre está presente, realizar detención temprana de la enfermedad, muy importante para evitar ver esos pacientes con esas progresiones o ver esos pacientes con detención tardía de la enfermedad donde ya no tenemos mucho camino que recorrer y no poner en riesgo la vida del paciente. Siguiente, por favor.
Vamos a hablar un poquito del protocolo que nosotros llevamos el de retinoblastoma en el Instituto Oncológico Luis Racetti. Los criterios de inclusión: pacientes en edades de 0 a 18 años, diagnóstico histológico oftalmológico de retinoblastoma y ausencia de tratamiento previo. Las dos estadificaciones que ya les comenté anteriormente, la estadificación oftalmológica por los grupos, desde muy bajo riesgo hasta muy alto riesgo, desde el grupo A al grupo E, y por supuesto la clasificación anatomopatológica por estadios. Siguiente. Al diagnosticar los pacientes, que se realiza, por supuesto, primero la valoración oftalmológica completa realizada por la doctora Romero, que forma parte del equipo, preparando toda su historia oncológica ocular, súper importante, la historia clínica oncológica que la realiza igual la doctora Romero, y nosotros vamos a hacer una historia clínica, los laboratorios, punción lumbar y médula ósea, estudios de imágenes pertinentes, evaluación cardiovascular hacemos en algunos pacientes, no en todos, y la interconsulta genética, bueno, por supuesto que deberíamos hacerlo en todos los pacientes, pero que lamentablemente no se cumple por factores externos a nosotros de esa forma. Y la anatomía patológica en aquellos pacientes enucleados. Siguiente, por favor. Vamos a hablar primero de la quimiorreducción. Nosotros tenemos un paciente que es referido, llega a nosotros o la doctora Romero, y es evaluado, se confirma el diagnóstico de retinoblastoma a través del examen oftalmológico que hace la doctora Romero y viene a nosotros. Entonces vamos a tener ahí la división por grupos, vamos a dividirlos en bajo riesgo y en alto riesgo. Los de bajo riesgo van a entrar los grupos A, B y C, donde van desde riesgos muy bajos riesgos hasta riesgos moderados, como los de muy bajo riesgo son tumores pequeños, iguales o menores a 3 milímetros, y los de riesgo moderado ya son tumores que pueden tener ojos con siembras vítreas o subretinianas. Esos pacientes van a ir a una quimiorreducción, la quimiorreducción se plantea en 2 ciclos cada 21 días con carboplatino y vincristina, y tenemos el otro grupo que son los altos riesgos, que son pacientes que vienen con enfermedad bilateral, con ojo único o enfermedad bilateral, que están en los grupos D y E, que son grupos de alto riesgo en el caso del grupo D y de muy alto riesgo en el caso del grupo E. Entonces ya los grupos D son tumores no discretos, endofíticos, esofíticos, con líquidos subretinianos difusos o siembras vítreas difusas, y en el caso del grupo E son entre varias características que están dentro de la clasificación, pero fundamentalmente son ojos destruidos anatómica y funcionalmente por el tumor. Son pacientes que van a recibir 2 ciclos de quimioterapia cada 21 días como quimiorreducción, en adjuvancia, con carboplatino, vincristina y etoposio. La siguiente, por favor. Después de que estos pacientes, vamos a verlos en el seguimiento, en la vigilancia, pero la otra herramienta que tenemos es cuando ya es un paciente que recibió quimiorreducción, pero vamos a dar la quimioterapia adyuvante. Y en este caso vamos a tener un reporte de anatomía patológica que nos va a permitir colocar o clasificar ese paciente de forma más efectiva directamente en el protocolo. Entonces vamos a tener desde un estadio 1 hasta un estadio 4. Los estadio 1 son enfermedades intraoculares, que son pacientes enucleados que no reciben terapia adyuvante, y son pacientes que se realizan todos los estudios pertinentes y las historias previas que ya les expliqué, y que al recibir el resultado de anatomía patológica lo que hacemos es hacer nuevamente todos los estudios de extensión pertinentes para estar seguros de que no hay enfermedad en ese paciente, y que ese paciente simplemente se va a mantener en un control mensual en observación tanto de la parte oftalmológica como de la parte oncológica. Los estadios 2 sí son aquellos pacientes donde tenemos que estar bien vigilantes. En todos estamos bien vigilantes, pero en estos más, porque son los estadios que los vamos a dividir en estadio 2A y estadio 2B. Y dependiendo del estadio 2A o 2B, a su vez su subgrupo 1 o 2 son pacientes que van a recibir radioterapia. Los estadios 2A1 son invasión de esclera microscópica, y estos pacientes van a completar 6 ciclos de quimioterapia con carboplatino etoposio con intervalos de 21 días. Luego les voy a decir el seguimiento y la vigilancia que tiene ese paciente. Los estadios
2A2 ya tienen extensión orbitaria, entonces estos pacientes van a 6 ciclos de quimioterapia. Según el protocolo al inicio, nosotros alternábamos esquema 2 con esquema 3, pero en el esquema 2 había idarubicina con la que no contamos actualmente, entonces estos pacientes se mantienen con carboplatino y topóxido igual por 6 ciclos, y estos pacientes van a ir a radioterapia externa, ¿ok? La diferencia de los estadios 2A con 2B va a ser el tipo de irradiación que estos pacientes van a recibir. Se tiene que determinar si hay invasión coroidea total o no hay invasión coroidea total o invasión de escleras. Aquellos pacientes que no tienen invasión coroidea total o invasión de escleras van a recibir radioterapia, pero van a recibir radioterapia solamente orbitaria, y aquellos pacientes con invasión de esclera y coroides total van a recibir radioterapia cráneo-eje, o sea que radioterapia sería orbitaria hasta quiasma óptico, ¿ok? Y por último, los estadios 2B2, que tienen invasión del nervio óptico retrolaminar con invasión de línea de sección quirúrgica en el reporte de anatomía patológica de la enucleación, serán tratados igual con 6 ciclos y recibirán radioterapia externa que será orbitaria hasta quiasma óptico, cráneo, eje completa. ¿Ok? La siguiente, por favor. Después tenemos los otros dos estadios, que sería el estadio 3 y el estadio 4. Ya el estadio 3 son enfermedades avanzadas, son metástasis intracraneales o líquidos cefalorraquídeos positivos, y los estadios 4 son metástasis hematógenas. Estos pacientes los tratamos ya con esquemas para progresión o segundas líneas de tratamiento, como es el esquema ICE, que es el que usamos está prácticamente todo el tiempo con estos pacientes, que es conocido por todos. También estos pacientes van a radioterapia externa, y algunos de estos pacientes, esto lo coloqué aquí, pero en los estudios recientes que se han hecho, incluso en el protocolo del GALO 2 y el protocolo del GALO 1 que se utiliza en Latinoamérica para retinoblastoma, utilizan quimioterapia intratecal con topotecan. Nosotros lamentablemente no contamos con topotecan. Nosotros hemos tenido dos casos que han recibido quimioterapia intratecal con metrotexate y hemos tenido buenos resultados, pero muchos de estos pacientes es una enfermedad muy progresiva y en algunos casos no nos queda mucho camino por recorrer y progresa de manera muy abrupta, y el pronóstico no es el que esperábamos, ¿no? Igual en el caso de los estadios 4, donde damos esquema de ICE, pero muchas veces son pacientes que progresan muy rápido y el pronóstico es muy malo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el tratamiento del retinoblastoma bilateral hay dos consideraciones. El retinoblastoma bilateral con visión conservada unilateral, el tratamiento va a recibir tratamiento según el estadio del ojo nucleado. El tratamiento también reciben tratamiento local del ojo preservado con control oftalmológico estricto de parte de la doctora Romero. Y en el caso de que ese paciente con retinoblastoma bilateral con visión conservada presente progresión, se va a plantear enucleación y se va a continuar tratamiento con quimioterapia según protocolo para progresión, que sería con el esquema ICE. El otro caso es el retinoblastoma bilateral sin potencial preservación de la visión bilateral, es cuando se plantea una enucleación bilateral. Y en los casos, cuando esos pacientes tienen enucleación bilateral, se trata según el estadio enucleado más afectado. De los dos ojos enucleados se continúa tratamiento con el estadio del ojo más afectado. Siguiente, por favor. Ok, ya para terminar y culminar, vamos a hablar muy rápidamente de la vigilancia y seguimiento de que hacemos a esos pacientes. Todos sabemos que la vigilancia y seguimiento estamos trabajando como equipo, como grupo, trabajamos en conjunto con oftalmología ocular y nosotros. Un paciente que viene a controles
mensuales oftalmológicos, mensuales o bimensuales, dependiendo del caso del paciente, pero de inicio viene a control mensual para ver cómo vamos obteniendo respuesta o qué respuesta estamos viendo y qué pronóstico estamos manejando con ese paciente que está recibiendo quimiorreducción o quimioterapia adyuvante. Entonces, primero, cuando hay quimiorreducción y tratamiento local, vemos por la consulta, paciente que viene cada 21 días a recibir su quimiorreducción, pasa a ser evaluado también por la parte de oftalmología ocular. La primera evaluación posterior a la quimiorreducción hacemos controles de imágenes, ya tenemos imágenes previas, hacemos controles de imágenes, por supuesto el control oftalmológico y ahí es donde vamos a ver la respuesta a la quimiorreducción. Entonces vamos a tener, si hay salvamento ocular, la quimioterapia va a recibir según estadio 2 hasta completar 3 ciclos más. Normalmente lo mínimo que completamos son 6 ciclos. Y si no hay salvamento ocular, es un ojo que no tuvo una buena respuesta a la quimiorreducción y se plantea. ¿Me puede pasar la anterior, por favor? Disculpa. Ok, si no hay salvamento ocular, es un ojo que se plantea la posible enucleación y continuar con tratamiento de quimioterapia según el protocolo, según el reporte de anatomía patológica de la enucleación. Siguiente, gracias. La segunda y la tercera reevaluación. La segunda reevaluación va a ser al finalizar el tercer ciclo de quimioterapia. Es un paciente que si es bilateral se completan con 3 ciclos de quimioterapia, o sea, completaría 6 ciclos de quimioterapia. En caso de que la respuesta sea completa y si es unilateral, se mantiene con la quimiorreducción que tuvo ese paciente y 3 ciclos que recibió. Por supuesto que ese es un paciente que se evalúa por completo, tanto desde el punto de vista oftalmológico como desde el punto de vista oncológico con estudio de imágenes y en el caso de que ese paciente esté definitivamente en respuesta completa, sale fuera de tratamiento con controles mensuales. Si la respuesta es parcial, se ve si hay salvamento ocular o no salvamento ocular. Si no hay salvamento y la respuesta es parcial, se plantea enucleación y luego se va a continuar según protocolo, según estadio. Y si hay visión, si es un ojo que aún tiene salvamento ocular, se plantea la colocación de radioterapia más tratamiento local. Luego que ese paciente recibió radioterapia, hacemos una tercera reevaluación. Si la respuesta es completa, no quimioterapia y control por consulta externa y seguimiento continuo. Empieza primero control mensual, después bimensual y así sucesivamente, tanto desde el punto de vista oftalmológico como oncológico. Si la respuesta es parcial, luego de haber recibido radioterapia, se ve si aún hay salvamento ocular o no. Si ese ojo tiene visión o no tiene visión. Si de ese ojo no hay visión, se plantea enucleación y se va a continuar con protocolo según el estadio que reporte. Y si hay visión, se maneja con quimioterapia según un grupo 2-2 por 2 ciclos más terapia local y se reevalúa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y por último, está la cuarta y la quinta reevaluación. Si eso es un paciente que se llevó a 2 ciclos más de quimio, se ve si está en respuesta completa. Si es así, le damos 2 ciclos más según el mismo esquema y luego lo reevaluamos por completo y pasa a control por consulta si todo está dentro de lo normal y la respuesta es completa, con control oftalmológicos y oncológicos mensuales. Y si la respuesta es parcial, ya es un caso que se discute particularmente entre el equipo multidisciplinario para tomar decisión sobre ese paciente. Si un paciente sale fuera de tratamiento, ¿cuál es el control que realizamos normalmente tanto oftalmológico como oncológico? El primer año, un control mensual, el segundo año tenemos un control bimensual por consulta externa y el tercer año es un control trimestral, luego pasamos a semestral hasta hacer controles anuales en los 5 primeros años y luego hasta los 10 años salir fuera de tratamiento completo. A ver. Bueno, esto es más o menos como trabajamos nosotros en el hospital con los pacientes con retinoblastoma. Vamos a pasar a la segunda conferencia. Okay.
Doctora Mora, si quería dar algún comentario para mientras le busco la presentación al doctor Camacho. Gracias. Bueno, bastante completa la presentación de la doctora Francis, la felicito de verdad. Y me encanta que todos estén motivados en esta actividad científica. Ahora bien, recuerde que el Zoom nos lo prestaron hasta las 10 de la mañana. Por favor, vamos a tratar de que no nos quedemos sin ver los casos clínicos, ¿ok? Entonces, acuérdense que el tiempo es súper importante, ¿ok? Para tener también una sesión de preguntas y respuestas. La segunda parte está dada por el doctor Manuel Camacho, quien es pediatra poricultor y es oncólogo pediatra también adjunto al servicio de oncología pediátrica del Instituto Dr. Luis Racetti. Ya comenzamos entonces con la parte de los casos clínicos. ¿Ok? Entonces, siga adelante, doctor. Doctor Camacho, ¿está viendo su presentación? Quería validar con usted, doctora Mora, la presentación se está viendo compartida en la pantalla. Sí, se está viendo perfectamente, doctor Pastor. Ok, perfecto, gracias. Pero yo no veo al doctor Camacho. Activa el micrófono el IOLR. Ok. Para que lo activen, por favor, que le estoy dando aquí. A ver. Doctor Camacho, ¿está por allí? Es que no activan el micrófono. A los colegas del Instituto Oncológico Luis Racetti, cuando vean en su pantalla darle a activar el micrófono, por favor acepten la activación del mismo para que puedan activar su micrófono. Gracias. Yo creo que tienen problemas con su conexión. Si están escuchando, ellos pueden activar su audio automáticamente. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Buenos días. Disculpen el momento. Bueno, para seguir de lleno con la presentación tan importante acerca de los retinoblastomas, tomando en consideración que somos uno de los pocos centros a nivel nacional que tratamos este tipo de patología, vamos a seguir exponiendo el siguiente caso de metástasis ósea por retinoblastoma a propósito de un caso clínico. Siguiente lámina, por favor. ¿Podría pasar la siguiente lámina? Ok, perfecto. Brevemente,
Soy egresado como médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, en el año 2012. Posteriormente cursé mis estudios en un posgrado de puericultura y pediatría por parte del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, y actualmente soy especialista en la rama de la oncología pediátrica del Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti. Ahora sí podemos pasar al caso como tal. Ok. El siguiente caso que les voy a presentar a continuación se trata del paciente JC RR. Es un paciente de 15 años de edad, natural y procedente del estado Nueva Esparta. Él es portador de un retinoblastoma bilateral, cuya madre refiere inicio de enfermedad actual en mayo del año 2007. El paciente tenía 2 años aproximadamente cuando ella comienza a evidenciar lesiones blanquecinas bilaterales, sobre todo a predominio del ojo derecho, motivo por la cual ella lleva paciente a médico de su localidad, quien posteriormente remite a oftalmólogo pediatra, quien realiza estudio de ecografía ocular, constatando posible lesión tumoral bilateral, motivo por el cual el paciente es remitido al área de oftalmología del Hospital Risque. En el Hospital Risque se constata el hallazgo de retinoblastoma bilateral y posteriormente es presentado a la unidad de oncología pediátrica del Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti. Se le realiza historia clínica de primera con la realización de estudios de imágenes tipo resonancia magnética cerebral más órbita contrastada, donde se evidenciaba lesión bilateral, sobre todo a predominio de ojo derecho. Paciente quien para ese entonces, en mayo del 2007, inicia protocolo de quimioterapias, valga la redundancia, protocolizados cada 21 días a base de vincristina con carboplatina y etopósido, alternado con ciclofosfamida, con adriamicina y doxorubicina. Ya para el tercer ciclo de quimioterapia, y como bien lo estaba explicando la doctora Espósito, paciente es llevado a mesa operatoria para enucleación del ojo cuya afectación era mucho más prominente, que era el ojo derecho. ¿Podrías pasar la siguiente lámina, disculpa, para explicar un poco de la anatomía patológica? Ok. Paciente quien es llevado a mesa operatoria para el 9 del mes 7 del año 2007, con los hallazgos patológicos. Deslizar la lámina, por favor. De retinoblastoma estadio 2B1, como punto importante del hallazgo de la descripción microscópica, el mismo reportaba que el nervio retrolaminar presentaba gliosis reactiva de los tractos de las fibras nerviosas. El vitrio presentaba infiltración hemorrágica de sus fibras, principalmente de las anteriores, con numerosos melanáfogos. Pasar la lámina anterior. Ok. Posteriormente a eso, paciente finaliza los 8 ciclos de quimioterapia. Posteriormente, para el mes de diciembre, es presentado en vista de los hallazgos de los reportes de anatomía patológica con el servicio de radioterapia, quien programa la administración de tratamiento radiante en ojo izquierdo con 4000 centigrados. Desde el año 2008 hasta el año 2019, paciente se mantenía en constante seguimiento por el servicio de oftalmología, que cabe destacar que evaluaba al paciente cada 21 días al inicio previo de tratamiento oncológico, y así a su vez también se mantenía en control por la consulta externa de oncología pediátrica, donde se le realizaban estudios principalmente de imágenes tipo resonancia magnética cerebral más órbita, control anual tanto del líquido cefalorraquídeo como control de aspirado de médula ósea, sin los hallazgos evidentes para ese entonces de enfermedad en progresión o ante la presencia de una segunda neoplasia. Para el año 2019, precisamente en el mes de mayo, paciente quien presenta sin un aumento de volumen a nivel de lo que es radio y cúbito del miembro superior derecho, un aumento importante de volumen sin ningún tipo de traumatismo previo, por lo cual MADE decide llevar a traumatólogo ortopedista, quien evalúa al paciente
Para ese entonces, paciente es tratado como un aparente proceso infeccioso activo e inicia tratamiento con antibiótico-terapia sistémica de primera línea y analgésicos, sin ningún tipo de mejoría. Motivo por el cual el traumatólogo ortopedista plantea la realización de una biopsia, la cual es realizada en Nueva Esparta y cuyo reporte de la AP para ese entonces reportaba la presencia de un tumor de células redondas con un diagnóstico presuntivo de un osteosarcoma versus un sarcoma de Ewing. Motivo por el cual la madre acude en una primera instancia a la consulta de oftalmología con la doctora Livia Romero, donde ella evalúa desde el punto de vista oftalmológico, descartando la presencia activa a nivel del único ojo, el ojo izquierdo que presentaba el paciente. Es presentado nuevamente el caso a nuestro servicio de oncología pediátrica, quien ante los antecedentes propios del paciente y la premisa de la enfermedad actual, se le indican estudios de imágenes por aparato y sistema, entre ellos tomografía de tórax, abdomen y pelvis, sin hallazgo de enfermedad a distancia o la presencia de un segundo tumor. Se le realiza estudio de imagen a nivel del miembro afectado, donde se evidencia como tal hallazgos patológicos con degradaciones bastante importantes a nivel del miembro previamente señalado. Se manda a estudiar la inmunohistoquímica de la biopsia tomada en Nueva Esparta por traumatólogo ortopedista. Sin embargo, la misma presentaba demasiados artificios al momento de su procesamiento. Se recomienda caso, en este caso con el Instituto Venezolano de Seguro Social, el oncológico Padre Machado, donde el paciente es evaluado por cirujano de mano, quien hace toma de biopsia, y él mismo es evaluado por la doctora Martelena Costa, médico especialista en anatomía patológica, quien reporta tanto la anatomía patológica e inmunohistoquímica con diagnósticos compatibles de retinoblastoma metastásico a hueso, enolasa y sinaptosuficina positivos en células tumorales, con un KI67 con una actividad proliferativa en 85%. Paciente quien vista los hallazgos tanto de imágenes como hallazgos de anatomía e inmunohistoquímica, se decide tratar como una recaída por retinoblastoma con 9 ciclos programados de ifosfamida más mesna, carboplatino y etopósido, con una respuesta superior al 50% durante los 2 primeros ciclos. Paciente en total recibe 9 ciclos de quimioterapia en vista de la situación sanitaria que estuvimos viviendo para el año 2020 y en vista de la procedencia lejana, sus últimos 3 ciclos lo recibe en el estado Nueva Esparta. Posterior a la finalización de los ciclos de quimioterapia, se reevalúa nuevamente con imágenes. Llama la atención de que a pesar de que no encontraron una enfermedad a distancia positiva, al menos en la parte de tórax, abdomen y pelvis y a nivel cerebral, se comenta caso con este servicio de radioterapia, la doctora Rosana Cortesía, se rediscute caso nuevamente con cirujano de mano, quien para ese entonces estaba planteando la cirugía del miembro superior afectado, pero frente a los hallazgos clínicos y ante la premisa de progresión a distancia de enfermedad y esta segunda recaída, se llega al consenso de someter al paciente a 10 sesiones de radioterapia para el 14 del mes 7 del año 2020, la cual recibe sin ningún tipo de eventualidad, y para el último trimestre del año 2020 es llevado a mesa operatoria por parte del servicio de cirugía de mano, quien realiza la colocación de placas y tornillos en tercio superior del radio derecho. Siguiente lámina, por favor. Ok, siguiente. Siguiente lámina. Siguiente. Ok. Básicamente, esto ya lo habíamos comentado posteriormente en la consulta de egresado que el paciente tenía entre el año 2008 y el año 2019, donde para ese entonces ya tenía aproximadamente casi 10 años fuera de tratamiento oncológico. Siguiente lámina. Ok. Este es el reporte de la biopsia realizada en el año 2019 por parte de la médico doctora Martelena Costa, con los hallazgos y el procedimiento y conjuntamente los resultados a través de la inmunohistoquímica, ya comentados previamente. Siguiente lámina. Ok.
Fíjense las imágenes que el paciente vino presentando y lo que nos llama poderosamente la atención es el inicio de la enfermedad actual del paciente en mayo de 2019 y aproximadamente los 4 meses posteriores que es presentado a nuestra área frente a la respuesta poco eficiente frente al tratamiento con antibióticos y analgésicos. Siguiente lámina. Acá podemos evidenciar parte de las imágenes y la técnica utilizada por el servicio de cirugía de mano para el último trimestre del año pasado. Cirugías que hasta ahora se han mantenido en condiciones clínicas satisfactorias. Siguiente lámina. Ok. Fíjese que estos son los reportes de anatomía patológico realizados por la misma patóloga, la doctora Martelena Costa, donde ella describe las piezas estudiadas por pequeños fragmentos, las cuales categoriza por número. Deslizar, por favor. Ok. Fíjense, la biopsia número 1, la cual corresponde a la parte radiodistal derecho, no evidencia ningún tipo de tumor. La biopsia número 2, que corresponde al cúbito distal sin evidencia de tumor. La biopsia número 3, sin evidencia de neoplasia. Y la biopsia número 4, que corresponde a todo lo que es el canal medular, importante para nosotros, frente a una posible progresión de enfermedad libre de lesión. Siguiente lámina. Ok, traje esto a acotación en vista de que el paciente es un retinoblastoma bilateral. Los retinoblastomas bilaterales están asociados a antecedentes, digamos que desde el punto de vista hereditarios. En cuanto a los antecedentes obstétricos, para aquel entonces era producto de una madre de 28 años de edad, fue obtenido por cesárea segmentaria, por petición propia de la madre, paciente lloró y respiró al nacer con buen peso y talla al momento del nacimiento. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, para aquel entonces amático controlado y negaba hospitalizaciones previas a antecedentes quirúrgicos. Familiares, una abuela materna que falleció por SEA de cuello uterino, madre y padre y linaje materno aparentemente sanos. Siguiente lámina. Ok. Fíjense, traje 2 estudios clínicos a acotación que me llamó demasiado la atención frente a los hallazgos clínicos evidenciados por el mismo paciente, ya que en una primera instancia y tratándose de una enfermedad bilateral y con ya 10 años casi fuera de tratamiento, existía la duda. Ok, espera un momento. Existía la duda si era realmente una metástasis ósea por retinoblastoma o estábamos frente a la presencia de una segunda neoplasia. Se revisaron 2 estudios clínicos. Este estudio clínico realizado del Hospital Oncológico de Alemania de abril del 2020 y publicado en junio del mismo año, establece el caso de un escolar femenino de 8 años de edad, que se le diagnosticó retinoblastoma bilateral a los 22 meses de edad. No se desconocen antecedentes genéticos de esta paciente. Había recibido, al igual que nuestro paciente, 9 ciclos de quimioterapias combinados con inyecciones intravítreas de mefalfán. En el ojo derecho estaba enucleado debido a un desprendimiento de retina sin control seguro del tumor y con aparentemente control local de la enfermedad. Lo que llama poderosamente la atención es que el debut clínico de esta paciente tiene muchísima relación con el debut clínico de nuestro paciente tratado acá en el oncológico Luis Rasetti. Y ellos mencionan acá 5 años posterior a la finalización del tratamiento oncológico, la paciente presenta dolor en pierna derecha, le diagnostican un proceso infeccioso, una osteomielitis, con poca respuesta al tratamiento con antibiótico y al tratamiento con AINE, por lo que ellos deciden realizar estudio de resonancia magnética del miembro afectado, donde se evidenciaba una lesión intramedular bastante expansiva en tibia derecha, con reportes de biopsia inmunohistoquímicas compatibles con metástasis ósea por retinoblastoma. Deslizar, por favor. Aquí tenemos parte del estudio de la resonancia realizada por la paciente, donde señala categóricamente la afectación del miembro. Deslizar. Ok, acá los estudios vistos a través de las biopsias de anatomía patológica e inmunohistoquímica. Pasar la lámina.
Ok. Le traigo este caso, no es tan reciente, pero fíjese la relación que contiene uno de lo otro. Metástasis ósea por retinoblastoma, fue un caso presentado en Estados Unidos para el año 2000. En este caso no se trataba de un paciente con una enfermedad de retinoblastoma bilateral, sino era un escolar femenino de 8 años de edad con historia de retinoblastoma unilateral, tratada con enucleación a los 12 meses de edad, pero llamaba la atención que 3 años antes de la presentación clínica había sufrido una lesión por torsión del tobillo derecho, que se volvió persistente durante el último año y durante los últimos 6 meses al inicio de su cuadro clínico. La paciente experimentó para aquel entonces dolor de rodilla axilateral sin procesos inflamatorios agudos y dolor a nivel de la muñeca contralateral. Experimentó a su vez también pérdida de peso con un aparente apetito normal, la historia familiar negativa para retinoblastomas, tumores óseos y neurales. Fue evaluada por el servicio de oftalmología, no mostraron evidencia de retinoblastoma recurrente, el examen ortopédico mostró dolor en la muñeca izquierda y rodilla derecha y el tobillo eritematoso con un proceso inflamatorio bastante acentuado. En los estudios de imágenes evidenciaron áreas escleróticas y radiotransparencia en la tibia distal y epífisis con destrucción ósea, con hallazgos compatibles para retinoblastomas metastásicos en hueso. Deslizar. Acá le traigo la acotación del miembro afectado por la paciente, donde se evidencia la lesión ósea y su destrucción como tal. Siguiente. Y ya para ir finalizando, ok. Quiero cerrar con esta lámina tan importante porque yo, que estoy recientemente como oncólogo, bueno, ya para mis 3 años como oncólogo pediatra, creo que como médicos, pero sobre todo como oncólogos pediatras, tenemos que seguir en mente de que cáncer no es igual a muerte y que más del 70% de nuestros pacientes oncológicos pediátricos pueden sobrevivir, pueden superar esta batalla a pesar de las circunstancias y los momentos que vivimos como país. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy buena presentación, doctor Camacho, lo felicito. Las preguntas las dejamos para el final en aras del tiempo. Recuerden que se tienen que ajustar a los tiempos para que podamos finalizar todas las presentaciones en el tiempo que ya nos dieron, que es hasta las 10 de la mañana. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Okay. Vamos a continuar entonces con el doctor Carlos Daniel Segarra. Buenos días. Bueno, muchísimo gusto. Yo soy el doctor Carlos Daniel Segarra Muñoz, actualmente residente del primer año del posgrado de Oncología Pediátrica. En este momento, pues, vamos a proceder a presentar el siguiente caso que tiene como título retinoblastoma cuando el éxito deja huellas, y esto a propósito de un caso. A forma de introducción, las enfermedades oncológicas, como sabemos, representan un problema de salud familiar. Esto genera crisis paranormativas difíciles de solventar para estas familias. Cuando los sacrificios de las familias y del personal de salud rinden frutos, generan grandes satisfacciones y esperanzas no solamente a los familiares, sino también a todo aquel paciente que se encuentra alrededor de estos casos. Cuando todo parece haber ya sucedido, el curso del tiempo nos va demostrando que los efectos adversos de los duros tratamientos que reciben estos pacientes también dejan una serie de eventualidades que son parte también de la importancia del trabajo de nosotros como médicos y como especialistas en el caso de los oncólogos. Vamos a iniciar el caso clínico hablando de la paciente GR. Su fecha de nacimiento fue el 1 de febrero del año 2012. La primera consulta en este instituto fue el día 29 de mayo del año 2012. Ella es una paciente femenina de 3 meses de edad que proviene de Rubio, estado Táchira. Su motivo de consulta en esta oportunidad fue referida desde oftalmólogo desde el área de San Cristóbal. Es una lactante menor femenina de 3 meses de edad, quien madre refiere le observó a partir de los 2 meses de edad un bulto en el ojo derecho.
evidenciando además estrabismo ipsilateral, a lo cual no presentó mayor atención la familiar. Acuden a control pediátrico en el área de su residencia, quien en vista de la evidencia de una leucocoria, decide referir al especialista en oftalmología, el cual posterior evaluación oftalmológica y estudio de imagen tipo eco ocular evidencia lesiones que consideraba subjetivas de retinoblastoma bilateral y motivo por el cual la señora fue referida a la ciudad capital, donde se dirige a nuestro centro. Entre los antecedentes de interés prenatales y obstétricos, esta paciente es obtenida por cesárea segmentaria a las 37 semanas de gestación. Dentro de los datos particulares, tuvo un peso al nacer de 2.250 gramos. Era una paciente de bajo peso. Entre las patologías médicas o infecciosas no hay contribuyentes y entre los antecedentes quirúrgicos tenía una hernia inguinal bilateral que fue operada a los 2 meses de vida. Entre los antecedentes oncológicos familiares, el abuelo materno presentaba como antecedente un carcinoma pulmonar y de piel. Al examen físico de ingreso en este instituto tenía un peso de 6 kilos 100 con una talla de 62 centímetros y una superficie corporal de 0,3 metros cuadrados de superficie corporal. Entre los hallazgos anormales al examen físico destaca que en el ojo derecho se evidencia una leucocoria con pupila que responde a la luz y no fija la mirada. Y en el ojo izquierdo estrabismo convergente con una pupila que es normoreactiva. Entre el diagnóstico y el plan de trabajo, en inicio se habla de un retinoblastoma bilateral, se indican los estudios de extensión pertinentes, entre ellos el aspirado de médula ósea y la punción lumbar, que fueron realizados el 1 de julio del año 2012 y que no reportaron ningún hallazgo de interés. Se realizó una resonancia magnética cerebral y de órbita del día 23 de mayo del mismo año, evidenciando engrosamiento de la retina en globo ocular derecho posterior y medial con relación al retinoblastoma que estaba clínicamente conocido, y engrosamiento de la retina posterior mediante el aspecto anterior del nervio óptico izquierdo, que era compatible con un retinoblastoma bilateral. Por ende, el día 20 de agosto del mismo año se realiza la enucleación del ojo derecho. En esta biopsia, que fue reportada del 21 de agosto del mismo año, se evidencia la córnea engrosada tapizada por epitelio plano no queratinizado de espesor irregular. El estroma exhibe una homogenización del aumento de la celularidad y una escleria irregularmente engrosada, con cámara anterior con aumento de la profundidad, coroides aumentados de espesor con vasos de paredes gruesas congestivas y edema marcado, epitelio pigmentado de retina hiperplásica con abundante metaplasia fibrosa y retina con abundantes microcalcificaciones y aisladas células neoplásicas viables con nervio óptico que muestra gliosis y engrosamiento de septos pilares. Finalmente se concluye un retinoblastoma en regresión estadio 1A, según clasificación de Garbonsky, Abrason y Ellsworth, y atrofia del nervio óptico, así como una catarata morganiana que venía en inicio. El tratamiento de esta paciente desde el punto de vista de oncología pediátrica se inicia el 14 de junio de ese mismo año, donde se planifica recibir un primer ciclo de quimioterapia sistémica según el protocolo de retinoblastoma de 2008, con quimioterapia neoadyuvante de alto riesgo. Ello, en vista de no contar en el momento de la institución con carboplatino, se inicia CADO por 5 ciclos, caracterizado por carboplatino toposodio y vincristina, alternado con ciclofosfamida driamicina y vincristina. Esto se cumple en un total de 5 ciclos en su localidad en el estado Táchira. Posteriormente se realizan evaluaciones de forma consecutiva con la doctora Livia Romero, acá en la institución, donde se evidencia que no existe una evidencia real de mejoría. Por lo tanto, se decide iniciar tratamiento a base de quimioterapia intraarterial. Para esto, la paciente fue dirigida al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires, donde inicia su tratamiento el 21 de diciembre de ese año, administrándose quimioterapia intraarterial oftálmica con topotecan y melphalan. Esto se cumple por un total de 5 ciclos y regresa acá a la institución en Venezuela para recibir la reevaluación consecuente. La doctora Livia logra constatar en esa oportunidad que este tumor, en este caso, estaba siendo quimioresistente. Por lo tanto, posterior claramente al cumplimiento de todos los protocolos, se decide remitir al área de radiología. La paciente cuenta con la oportunidad de dirigirse a Barcelona, al Institut Pediatric Saint Joan de Diu, en el año 2013, a mediados de julio,
donde se inicia el tratamiento de radioterapia, que inicialmente se pensaba podía haber sido con braquiterapia, pero posterior a la evaluación de los especialistas en esta área, en España, se decide iniciar radioterapia con dosis de 45 Gray, fraccionado en 25 sesiones, con un total de 1.5 Gray en cada una de estas sesiones, finalizando el día 19 de agosto del año 2013. El diagnóstico que para este momento se manejaba era de un retinoblastoma bilateral, un ojo derecho, un estadio 1A que ya estaba clasificado y un ojo izquierdo que se encontraba en grupo B. Al culminar el tratamiento deja de asistir a la consulta de oncología pediátrica. Entonces, esto es la situación que todos vivimos. Porque una paciente que se había llevado de una forma adecuada, según los protocolos, el seguimiento tanto de oncólogos como de la especialista en oftalmología pediátrica, deja de asistir a la consulta y lamentablemente entonces 8 años después, la paciente regresa a nuestro centro. En esta oportunidad, la real situación por la cual regresa es porque estamos empezando a ver o vemos desde hace ya algunos años los efectos adversos de lo que fue el tratamiento. Con respecto al punto de vista integral pediátrico, la paciente se mantenía con condiciones desde el punto de vista del crecimiento pondoestatural normal. Sin embargo, evidenciamos durante el examen físico entre los datos de interés, como vemos acá en el círculo rojo, una evidencia de leucocoria bastante importante a nivel del ojo izquierdo, así como una asimetría facial importante caracterizada principalmente por un alargamiento del ángulo mandibular mayor derecho, bastante alargado, en contraste con el contralateral izquierdo, donde se ve más acortado, y evidenciando además una asimetría en lo que serían los ángulos de las comisuras labiales. Además, entre los hallazgos de interés, vemos un importante hallazgo de trismo, una dificultad importante con respecto a la apertura de la articulación temporomandibular que no aumentaba o no era más amplia de lo que vemos en esta fotografía. La paciente en sí mismo, durante la evaluación, se le pregunta cómo hace el acto masticatorio y la paciente pues se ayuda de manera con la lengua para poder hacer la masticación de los alimentos que en sí la mayoría de ellos eran más que todo líquidos o semisólidos para ser mejor digeridos. En esta imagen podemos evidenciar desde varios puntos la imagen de lo que sería el rostro de nuestra paciente, la asimetría caracterizada en todo caso por un desplazamiento del mentón que se desplaza hacia el lado izquierdo por un acortamiento del mismo lado y un alargamiento del lado contralateral, hablando con respecto a los ángulos de la mandíbula. Esta tomografía con reconstrucción 3D que podemos ver en la parte inferior es del año 2016. Esto lo que nos quiere decir es que el tiempo de instauración, entre tantas cosas, pudo haber sido lento, pero que también tiene una pertenencia durante el tiempo. Hemos estado viendo entonces que esta paciente, mientras ha estado en su proceso de crecimiento, después de los 2 años de edad, ha tenido cambios que están directamente relacionados al tratamiento recibido. Teoricemos un poco con respecto al caso. Vemos entonces que la radioterapia y el retinoblastoma tiene una asociación, como todos los tratamientos, a complicaciones que pueden ser clasificadas en agudas y tardías. Normalmente, según la literatura, las complicaciones agudas están evidenciadas principalmente dentro de los primeros o posterior a los primeros 3 meses de haber culminado el tratamiento, y las más frecuentes son la blefaritis, la conjuntivitis y la queratitis. Hay otras complicaciones más bien tardías que aparecen varios meses, incluso años después de haber completado el tratamiento, en este caso de radioterapia, siendo un amplio y variado grupo de patologías, y entre ellas cabe destacar las más importantes: el ojo seco y la queratoconjuntivitis, además de, en este caso, la paciente, la catarata que se puede evidenciar posterior al tratamiento, además de atrofias corneales y otras afectaciones que están directamente relacionadas no solo al globo ocular, sino a las inmediaciones del lugar donde se recibió la radioterapia. Hablemos entonces de la toxicidad tardía post-radioterapia, y en este caso hablemos un poco de fibrosis, hablando sobre cómo se instaura esta afectación de los tejidos posterior a la radioterapia. La radioterapia, como sabemos, no solamente incide sobre el tejido que nosotros queremos
evitar el crecimiento, en este caso el tejido enfermo, sino también incide sobre el tejido sano. Este tejido secreta o libera citoquinas, entre ellas obviamente, como sabemos, el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6. Ellas a su vez afectan o inciden sobre los aparatos o los sistemas autocrinos y paracrinos, pero por otra parte también produce una conexión o un tipo de feedback entre otras citoquinas, en este caso son citoquinas fibróticas, que son activadoras de los fibroblastos. Estos a su vez, al asentarse, producen la facilitación de la fibrosis. Esta secuencia de eventos se ven normalmente en fenómenos que son comunes en la cicatrización de los tejidos. La gran diferencia entre la toxicidad tardía tiene que ver con la dificultad que se genera en la regulación de esta liberación de estas citoquinas y la producción de la fibrosis de los tejidos. Por lo tanto, lo que genera realmente las complicaciones es una desregulación de este flujograma. Por otra parte, la toxicidad tardía por radioterapia, en este caso las cataratas, se producen posterior a la radioterapia cuando se incide sobre la zona germinativa. Como vemos en esta imagen, que está detallado en un círculo rojo, vemos que en la cara anterior del cristalino se encuentra esta zona germinativa. Cuando hay incidencia sobre ella, se produce una afectación sobre las células divididas que forman a su vez fibras proteicas que afectan en el ADN de las células proliferativas, volviéndose más redondeadas, similares según la bibliografía a las células que se encuentran a nivel de la vejiga, llamadas células soldadas. Estas fibras cristalinas comienzan a deformarse y los restos que son de proteínas desnaturalizadas, se acumulan en la región subcapsular, especialmente en el área posterior. Y esto produce obviamente cambios en lo que sería el contenido interno del cristalino. La idea de radiar es lograr siempre una dosis adecuada que produzca la menor incidencia sobre los órganos y produzca menos efectos adversos. Acá en esta pequeña tabla que les traigo, se habla sobre la cantidad de Gray que puede adquirir un tejido y los efectos que puede llegar a generarse posterior a recibir esta cantidad alta de radiación. En este caso, en los ojos, vamos a ver principalmente que las cataratas se producen según esa bibliografía cuando se genera una radiación mayor a 10 Gray. Pero hay otras literaturas que hablan donde en una dosis única de 2 Gray puede ser suficiente como para generar este tipo de afectaciones, hablando de la catarata, cuando se produce radiación de los tejidos. Entre los dientes y las encías también hay defectos de la dentición, sobre todo cuando se utilizan dosis mayores a 2.5 Gray o el paciente es menor de 5 años. Y tomemos en cuenta que nuestra paciente, cuando recibió tratamiento, tenía apenas alrededor de 2 años de edad. Las segundas neoplasias también están descritas y si bien como vimos en la presentación del doctor Camacho, se pueden aumentar los riesgos, sobre todo en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos. Después de un retinoblastoma hereditario, según el British Childhood Survivor of Cancer Study, el riesgo aumenta en un 7.2% y esto predispone al desarrollo de un osteosarcoma. Con respecto a la osteoradionecrosis, este es un término que está directamente relacionado principalmente a los adultos posterior a la administración de radiación y su afectación sobre el sistema óseo. Es una complicación que está causada por la radiación produciendo necrosis ósea isquémica. Es una grave consecuencia de la radioterapia y puede llegar a producir dolor, principalmente en todos los lugares donde se recibió, por supuesto, la radioterapia o en sus inmediaciones. En esta oportunidad, nosotros estamos ante una paciente que tiene un antecedente de dolor en el área mandibular posterior a la radiación y al tratamiento en un tiempo después del mismo. Suele suceder cuando hay radiaciones mayores a 60.000 microgray o incluso dosis menores de 40.000. Otra situación que hay que explicar sería la anquilosis mandibular. La causa más común de ella podría ser una fractura importante a nivel de la mandíbula que pueda producir una disminución de la apertura. Se atribuyen otros orígenes como posquirúrgica de infecciones locales y enfermedades sistémicas. Se explica por la progresión continua de las adherencias que se producen a nivel de la articulación. Y las inflamaciones pueden agravar el caso y obviamente también
el tiempo prolongado de estas anquilosis produce más dificultades en su reparación. El plan de trabajo con esta paciente se debe a una evaluación y seguimiento por la consulta de oncología pediátrica que no se debió haber dejado en ningún momento, así como de oftalmología pediátrica. La planificación de la corrección quirúrgica es importante a nivel del ojo izquierdo, pero tuvimos una eventualidad ya que esta paciente no pudo ser corregida desde el punto de vista de la lesión que actualmente se encuentra en el cristalino debido a la poca apertura que se encuentra en la boca por el asegurar la vía aérea y todo esto. Entonces, pues aparentemente pues tenemos que empezar desde el punto de vista maxilofacial. De verdad que se ha hecho contactos con múltiples especialistas en el área que están interesados en ayudar. Hay quien habla de una corrección quirúrgica, específicamente los cirujanos maxilofaciales. Tuve contacto con un amigo odontopediatra acá del servicio que nos habla de que se pueden hacer correcciones incluso desde el punto de vista del aparataje que se puede utilizar por la parte de la dentición, ya que es una paciente infantil que tiene un crecimiento y un desarrollo que va a continuar, pero definitivamente lo que sí es cierto es que estas correcciones deben hacerse en un plazo corto en vista de que estos pacientes ya vienen en proceso de adolescencia y los núcleos pues finalmente pues dejan de tener un crecimiento después de cierta edad. La evaluación en consulta para estas correcciones pues viene en cuenta. Entre las conclusiones importantes, las complicaciones oculares tardías post-radioterapia constituyen una amplia gama de patologías que incluyen en este caso la catarata. Las complicaciones ontogénicas están descritas, sin embargo en el presente caso, la anquilosis post-radioterapia son más frecuentes en la edad adulta y esto está en bibliografía. Se demuestra en el presente caso la importancia de la consulta de egresados y cómo el manejo multidisciplinario con psicólogos, con psiquiatras, con la oftalmóloga en este caso, que obviamente es pilar fundamental por el tipo de patología. Nosotros como oncólogos pues tratar de ampliar este abanico y ampliar pues las necesidades porque hay protocolos internacionales que se utilizan para mejorar lo que sería el post-tratamiento y prolongar la mejor calidad de vida de estos pacientes en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por pues, estar acá el día de hoy y bueno, muy agradecido. Excelente presentación del doctor Segarra, felicitaciones. Vamos ahorita con algo que nos envió un poco la doctora Orellana. Es una presentación de 6 minutos y luego continuamos con el otro caso. Gracias. Doctor Segarra, por favor, para que deje de compartir su pantalla, gracias. Segundito, por favor. Buenos días. Ante todo agradezco a la Sociedad Venezolana de Oncología, Psiquiatría Pediátrico, la
invitación a la discusión de estos casos clínicos. Recordemos un poco que son los factores pronósticos patológicos en el. Hay 3 elementos de invasión preliminar y óptico. En segundo lugar, la invasión activa de la coroidea y la infiltración extracelular. Al tener algunos de estos elementos, el pronóstico varía considerablemente y, por supuesto, empeora la sobrevida. También hay que recordar las dos clasificaciones que utilizamos, la clasificación de Grabowski-Abramson, que incluye el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4, llegando desde la enfermedad intraocular, es decir, con pérdida del globo, la enfermedad arbitraria, las metástasis intracraneales o hematoma. Y la clasificación internacional es mucho más fácil la explicación, donde hablamos de invasión al nervio óptico, a la coroidis o tractoideal y a la esclera, quedando desde el C0 en el primer caso, el C0 y C2 en el segundo, y el C0 y C2 en el tercero. Yendo al primer caso, el más antiguo de ellos, es el número 07744-2007. Este caso fue revisado y estudiado y diagnosticado por la doctora. Tenemos el reporte para este momento y vamos a mostrar un globo ocular en efecto macroscópico de un caso muy parecido al de ese momento, no tengo acceso a las imágenes, pero lo importante es que es una intraocular, como vemos en el centro, con estos puntos blanquecinos de clasificación y con un patrón exofítico, es decir, que crece hacia el espacio subretinal y tiende a invadir la corona. En este caso, cuando leemos todo el informe, encontramos que no hubo invasión retrocranial del nervio óptico, que las células pulmonares estaban contenidas por delante de la lámina cribosa. En cuanto a la coroides, no había invasión de la misma, y por supuesto tampoco hubo invasión. Vamos a incluir como estadio 1B de la clasificación de la Grabowski-Abramson, porque tenemos una invasión preliminar del nervio óptico. Y en el caso de la clasificación internacional, vería como en N1, C0, S0, de tal manera que es un caso de buen pronóstico. Si estudiamos ya o discutimos el segundo caso, identificado como 9230 de 2012, este caso fue estudiado en la sección de patología ocular. Para ese año que tenemos el informe. De ese caso sí tenemos la foto macroscópica y vimos que si comparamos con el caso anterior, que se trata de un globo ocular de menor tamaño, las dimensiones estaban entre 12 por 12 por 14 milímetros, en el cual se ve cómo la córnea estaba engrosada, al igual que la esclera. El contenido ocular estaba desorganizado, podemos ver en el centro el cristalino rodeado de un área de hemorragia. Si volteamos ese espécimen, observamos que la porción central está llena de una masa calcificada, contenida por esa hemorragia que vimos en la cara previa, y nuevamente reconocemos el engrosamiento de la cubierta exterior. Si vamos a analizar igualmente los factores pronósticos patológicos, en este caso no había invasión al nervio óptico porque la masa estaba contenida en la retina. Tampoco hubo invasión a la coroidis ni a la esclera. De tal manera, según la clasificación de Grabowski-Abramson, estamos en presencia de un tumor que es 1A, es decir, tumor confinado a la retina. Y en el caso de la clasificación internacional, en N0, C0, S0. Para finalizar, nos podemos dar de recordar lo que dijimos hace varias semanas sobre la importancia del borde de recepción del nervio óptico, así como el estudio macroscópico del globo ocular. Reconocer las estructuras anatómicas para poder indicar hasta dónde llegan o hasta dónde alcanzan las células tumorales y, por supuesto, aplicar las diferentes clasificaciones en retinoblastoma. También el trabajo interdisciplinario es muy importante. Hay algo que quisiera agregar con respecto al primer caso, es que había células viables. La presencia de células viables en un tumor que está prácticamente calcificado o tendiendo a ser visible es importante porque estas células inclusive pueden invadir y producir metástasis.
aun cuando veamos que el tumor está extensamente calcificado. Es importante preguntar o indicar, en el caso de informe anatomopatológico, el estado de las células tumorales, si son viables o si ya están totalmente muertas. Bueno, entonces continuamos con el siguiente caso clínico y los minutos que nos queda es para hacer, después del caso clínico, preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Qué quita? ¿Aquí? Adelante, doctora Mundarain. Sí, porque hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un retinoblastoma hereditario como caso de presentación. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Nuestro caso clínico que traemos el día de hoy se trata de un retinoblastoma hereditario, la paciente de nombre AI, edad de 2 años, el número de historia 177227, natural y procedente de Nueva Cuba, Estado Miranda, y la fecha de ingreso a nuestro hospital fue el 3 de marzo, del 2020. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a lo que es el caso clínico, se trata de una preescolar femenina de 2 años de edad, natural y procedente del estado Miranda, hija de madre portadora de retinoblastoma, la cual fue nucleada bilateralmente, quien al momento del ingreso tenía la edad de 10 meses. Inicia enfermedad actual 4 meses previos a su ingreso cuando evidencian estrabismo convergente, motivo por el cual consultan a oftalmólogo, quien diagnostica retinoblastoma bilateral, ambos ojos grupo B, motivo por el cual es evaluada en nuestro centro y se decide su conducta oncológica. Siguiente, por favor. Dentro del plan de trabajo, al momento del ingreso, se le realiza la historia clínica, se solicita una punción lumbar, resonancia magnética cerebral y de órbitas, se inicia quimioterapia sistémica cada 21 días y el seguimiento tanto por la consulta de oftalmología oncológica, pues como del servicio de pediatría oncológica. Siguiente, por favor. Dentro de los estudios de extensión al momento del ingreso se solicita una primera resonancia, la cual se realiza el día 21 de febrero del 2020, donde diagnostican ambos globos oculares infiltrados por tumor ocular, en el cual el ojo derecho presentaba un diámetro de 0.8 por 0.6 centímetros y en el ojo izquierdo una lesión tumoral de 1 centímetro por 0.5 de diámetro. Posteriormente se realiza una nueva resonancia control el día 29 de diciembre del 2020, donde se evidencia una mejoría de las lesiones oculares con ambos globos oculares simétricos de morfología y señal e intensidad normal. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Estas son las imágenes de la última resonancia magnética que tenemos de la paciente, donde lo que podemos evidenciar y nos llama la atención es la persistencia en el ojo izquierdo de una pequeña porción de la lesión tumoral. Siguiente lámina, por favor. Esta paciente en particular recibe un total de 9 ciclos de quimioterapia según protocolo de retinoblastoma 2008, dado por vincristina, carboplatino y etoposio, la cual fue ajustada al peso según lo que establece el protocolo. Se mantiene hasta la actualidad la paciente sin enucleación, a pesar de ser un retinoblastoma bilateral, bajo la premisa del pensamiento de salvamento ocular. De la parte de oftalmología recibe 2 sesiones de láser intraocular y en vista de las mejorías de las lesiones, donde las lesiones estaban calcificadas y no había nuevas siembras a nivel ocular, se decide mantener el tratamiento. Para
Para consolidación del tratamiento con la quimioterapia que se le fue dada a la paciente, acude a radioterapia donde recibe 4.860 centigrade por sesión de radioterapia. Siguiente, por favor. Actualmente la paciente no está enucleada, se encuentra en seguimiento por la consulta tanto de oncología pediátrica como de oftalmología. Se realizó recientemente una punción lumbar que reporta dentro de límites normales y actualmente estamos en espera de la realización de una nueva resonancia magnética cerebral y los potenciales visuales para preservación ocular. Hablando un poco de lo que es el retinoblastoma hereditario, sabemos que existe dos tipos de retinoblastoma. Como sabemos, el retinoblastoma es una enfermedad es una neoplasia embrionaria en la cual se presentan dos formas, la esporádica o no familiar y el hereditario. Siguiente, por favor. Rápidamente sabemos que el retinoblastoma hereditario se presenta en un 10 a un 15% de todos los casos totales y de ellos, pues el 40% de los pacientes tienen ambos globos oculares afectados. Se sabe que el retinoblastoma hereditario presenta características como que edad de aparición es distinta a cuando hablamos de un retinoblastoma esporádico, ya que los pacientes con retinoblastoma hereditario pueden tener el retinoblastoma inclusive desde el momento del nacimiento y la edad máxima de presentación es hasta los 2 años. En el caso del esporádico podemos tener un tiempo aproximadamente entre los 5 y los 7 primeros años de vida para la aparición del mismo. Siguiente, por favor. Existen riesgos asociados a la salud con la presentación de un retinoblastoma hereditario. Se pueden desarrollar otros tumores, principalmente lo que sería la glándula pineal, a hueso, al ojo contralateral, si hablamos de un retinoblastoma en su forma que afecte un solo ojo, desarrollar segundos tumores relacionados posterior a la radiación o a la radioterapia, y lo más importante de todo es que los pacientes con retinoblastoma hereditarios tienen un 50% de posibilidades de transmitir su enfermedad a sus generaciones futuras. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué se causa el retinoblastoma hereditario? Por favor, deslice la lámina, gracias. Se sabe que la mutación a nivel de lo que es el gen RB1, que se localiza en el cromosoma 13, es lo que causa la afección del retinoblastoma o la aparición del retinoblastoma hereditario. Sabemos que tenemos dos copias de gen RB1 a nivel celular, una que es dada o heredada por la madre y otra que es heredada por el padre. Existe una mutación doble, que es tanto somática como cromosómica, a nivel de este gen que nos va a producir la alteración y se cree que es lo que explica la aparición del retinoblastoma hereditario. En aproximadamente 10 a 20% de los casos, esa mutación es transmitida por un padre que es portador de retinoblastoma y se dice que en un 80 aproximadamente % de los casos, el paciente puede ser el primer portador y sin embargo ya como portador va a transmitir esa enfermedad a generaciones futuras entre un 50 y un 60% de los casos. Siguiente, por favor. Como sabemos y como hemos conversado al respecto de que existe la asociación con este gen, con la alteración o la mutación del gen RB1, sabemos que existen pruebas genéticas que nos ayudan a determinar la existencia, tanto en sangre como en tejido, de lo que sería la mutación del gen. Entonces, lo primero que podemos hacer, o las determinaciones de las alteraciones de este gen, vienen dadas principalmente a través de la nucleación, que forma parte del tratamiento oncológico de los pacientes con retinoblastoma, donde ese tejido ocular que ha sido nucleado se va a aislar la presencia del ADN y en él se va a ver si existe o no la mutación del gen RB1. Existe también la forma en el caso de pacientes que no son enucleados, como es el caso de la paciente que traemos el día de hoy, donde se pueden hacer estas determinaciones en sangre y se aísla la mutación en el gen RB1. Generalmente esta no es tan fidedigna, pero el hecho de que no sea aislado esta mutación a nivel de sangre no significa que el paciente no sea portador de retinoblastoma hereditario. Y ya para culminar, siguiente por favor.
Sabemos, como ya lo dijo Ralph Waldo, que la primera riqueza es la salud, motivo por el cual pues cada día damos lo mejor por nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yubisay. Bien interesantes los 3 casos. De verdad que felicito al Instituto Oncológico y al Servicio de Oncología Pediátrica dirigido por la doctora Nilda. Excelente trabajo. Vamos entonces con unas preguntas. Quien quiera hacer las preguntas, por favor, hágala por chat en este momento. Y les cuento que la sala se va a cerrar a las 9:55. Quedan como 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a ir leyendo los chats. Felicitaciones a la doctora Espósito, doctor Camacho, doctor Segarra, excelente equipo, de parte del doctor Gabriel Zambrano. Buenos días, le informamos que esta actividad está siendo grabada y será publicada en el canal de YouTube del Laboratorio Leti. Los invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para que estén al día con el plan de educación médica continua. De Lourdes Peña. Estamos terminando la actividad. De la doctora Lourdes Peña, excelente. Lastimosamente en nuestro país es frecuente que lleguen casos muy avanzados. ¿Ok? Bueno, solo me queda agradecer a Laboratorios Leti y al Centro Clínico Fenisalud, donde estoy transmitiendo en su sala de junta, la sala de junta directiva, que muchas gracias, me prestaron este sitio para un buen internet. ¿Ok? De la doctora Lourdes Peña, no contamos con Topotecan, Melfalán para optimizar el tratamiento. Felicitaciones a todos. Y bueno, parece que no hay más preguntas, entonces creo que ya finalizamos esta reunión. Nos seguimos viendo el próximo mes, ya les estaré avisando sobre las actividades científicas. Bueno, y no se les olvide seguirnos en @nomaspelones. Muchísimas gracias, doctora Mora. Mis felicitaciones a usted por su moderación, a los colegas oncólogos pediatras del Instituto Oncológico Luis Racetti por sus excelentes presentaciones. Les recordamos que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Por favor, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan disfrutar no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Bueno, lamentablemente el tiempo es un tirano y teníamos la plataforma disponible solamente hasta esta hora. Les agradezco una vez más su participación y será hasta una próxima oportunidad. Feliz mañana y chao. Gracias, doctora. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Nos Excelente. vemos. Okay. Chao. Chao. Quedó bueno a pesar de todo. ¿Ah? Sí, pero bueno, por lo menos quedó bien, por lo menos no faltó nada. Gracias, mi hermano. Que bueno, estuvo buena la conexión. Estuvo buena, sí, porque eso es tan importante, ¿verdad? Yo sí, creo y que... lo que pasa es que también hay doctores que tienen simplicidad. Nuestro compromiso con tu salud.